¿Cómo están? Espero que hayan tenido una buena semana. En el presente video quiero hacer algunas aclaraciones con respecto a los modelos de Estado y referirme especialmente a la historia argentina. En primer lugar, cabe aclarar que a partir de las teorías liberales que se impusieron en la modernidad, las mismas no fueron de ninguna manera cuestionadas desde el capitalismo. Sí, obviamente lo fue desde el marxismo. En ese sentido, esas ideas pergeñadas por Smith, que planteaba la mano invisible del mercado, por el cual, si un producto se excedía en el precio, automáticamente el mismo mercado lo iba a bajar. O sea, si yo hoy compro una Coca-Cola a 150 pesos, posiblemente en otro lugar la pueda conseguir a 100 e inmediatamente no era necesario que el Estado intervenga para que se produjera un reacomodamiento de precios. Solo la confianza en el Estado podía llevar a cabo el funcionamiento de la economía. Como hemos visto en el texto de Harari, esta confianza en el mercado no tuvo todos los resultados esperados. Pero sin lugar a dudas, en la política argentina y sobre todo especialmente a partir de 1852 con el fin del grosismo, la política tendía a ser claramente liberal. No había posibilidades de intervención en la economía y el modelo exportador que se genera en la Argentina justamente va en esa dirección. Ahora, ya para 1930, evidentemente esto colapsa con la crisis famosa de 1929. Esta crisis da por tierra en la Argentina al gobierno de Irigoyen y la única opción que empezó a generarse fue justamente que el Estado intervenga en la economía tratando de nivelar un poco los factores de producción. Lentamente, sin llegar obviamente a una economía planificada, empieza a pergeñarse un Estado interventor. Un Estado que trata de regular la economía, y en Estados Unidos fue especialmente el New Deal, el nuevo teatro entre la sociedad y el Estado, donde el Estado pasa a intervenir activamente en la economía. Esto generado a partir de un gobierno demócrata de Roosevelt. Luego, con el paso de los años, eso se plantea más con Keynes como el intervencionismo de Estado, mejor dicho, un Estado benefactor más precisamente. Y justamente ese estado de bienestar se traspasa a la Argentina muy lentamente, pero el peronismo se apropia en buena medida de ese intervencionismo de Estado, a lo que había sido cierto desarrollo industrial en alguna medida producto de la crisis del 30, o incluso cierta industrialización que se venía dando paralela al modelo exportador, empieza a jugar fuertemente con el peronismo a través de la nacionalización de servicios públicos. Ya conocen ustedes, por ejemplo, la política ferroviaria de nacionalizadora de Perón, de qué modo en algún sentido también intervenía en otras áreas de la economía, más allá de los medios de transporte. Por ejemplo, el IAPI era un organismo que compraba las cosechas y los productos exportables y los vendía al exterior para que con un margen de ganancia pudiera fomentar el desarrollo industrial. Todo este modelo evidentemente no es constante en el peronismo, varía un tanto esa política nacionalista en el segundo gobierno de Perón, pero acá lo que tenemos que rescatar es que abruptamente, a través de un nuevo ordenamiento mundial, tengan en cuenta que hasta el 30 y yo diría bastante más, la Argentina tiene como comprador, de sus productos agropecuarios, evidentemente Inglaterra, pero evidentemente caída después en la posguerra, Estados Unidos pasa a ser vanguardia, Inglaterra ya no tiene el mismo nivel de demanda, el Plan Marshall la limita a la Argentina en cuanto a sus exportaciones y empieza a tener una etapa bastante compleja. En la misma se vuelven a tomar algunos patrones liberales, pero lo que es importante es que todo lo que tenía que ver con el intervencionismo de Estado no termina de derrumbarse, por decirlo de algún modo. Sigue existiendo empresas públicas, me refiero a los trenes, como también los teléfonos, aguas, gas, etc. Esto tiene que ver con que en el posperonismo o en el antiperonismo del 55 en adelante, lo principal es sacarse de encima para este proyecto a Perón. Por eso en el 50 no se va hacia un modelo
de vuelta al liberalismo puro. Se acepta esto que era un postulado, digamos, nacionalista, y solo en el 58 a esto se le suma un proyecto desarrollista que se plantea desde el radicalismo, que tiene que ver con el desarrollo de cierto nivel de empresas que efectivamente, digamos, lograron un avance en una industrialización a base de básicamente atracción del capital extranjero, que se va a radicar por un lado en lo que sería el sector automotriz y por otro lado con la exportación con las empresas extranjeras de lo que serían hidrocarburos básicamente. O sea que ese combo es propiciado en los 60 y que en realidad no varía fuertemente, pero insisto, sigue presente el Estado en la economía, aunque sean los servicios, y de ese modo mantiene cierta distribución de riqueza. En ese contexto el mundo va variando, especialmente en los años 70. Ya digamos en la posguerra el enfrentamiento de la Unión Soviética y el capitalismo era tal, el capitalismo obviamente encarnado por los Estados Unidos, que ya se necesita salir de una etapa de alza en la economía mundial, producto de la Segunda Guerra Mundial, y la crisis del 73, que tiene que ver con una crisis por elevación de los precios del petróleo, hace que se reformule nuevamente el modelo de Estado. Y en la Argentina en particular, pero mucho antes, por ejemplo en Chile, o un tiempo antes en Chile, se van produciendo golpes militares como el del 11 de septiembre del 73 con Pinochet en Chile, y en la Argentina, digamos, nuevamente toman el control los militares a partir de ese momento en el 76, luego del gobierno de Isabel y la muerte de Perón. Acá empieza a girar nuevamente la economía en otra dirección, vuelve a ser liberal, pero digamos tampoco llega al modelo puro de lo neoliberal, que va a ser una vuelta al liberalismo que se va a producir luego de una profunda crisis por la contracción por la enorme deuda que tenía la Argentina y la falta de pago de la misma, no con los militares, sino que empieza a atisbarse la crisis de la deuda con el gobierno de Alfonsín, especialmente del 83 al 89. De ese modo, cuando llega el menemismo al gobierno en el 89, para resolver el tema de la deuda y para ponerse a tono en un nuevo escenario internacional donde evidentemente Estados Unidos parecía que se había impuesto, es que se adoptan nuevamente modelos liberales, pero ya a rajatabla, tomando en cuenta ya un puro neoliberalismo, y esto tiene que ver con lo que tal vez algunos recuerden por su pasado, con enormes privatizaciones. Este modelo, que va a durar del 89 al 99, es el que se mantiene vigente en el primer tiempo del gobierno de la Rúa y conlleva a la crisis del 2001, porque evidentemente el gobierno estaba atrapado en esa elección. Solo me queda aclarar que uno de los mentores del liberalismo en Argentina en la década de la dictadura, del 76 en adelante, fue nada más y nada menos Martínez de Oz, que tal vez algunos de ustedes conozcan, que viene de una familia vinculada al sector agropecuario, fundadores en su momento de la Sociedad Rural Argentina en 1866. Por lo tanto, ahí tenemos un juego corporativo muy interesante. Bueno, espero que esta reseña muy por arriba les sirva para estructurar un poco la asignatura, y nos seguimos en contacto como para poder despejar las dudas que tengan al respecto. Les mando un abrazo.